Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos hoy una nueva oportunidad y vamos a aprovecharla. Inclina tu rostro conmigo, por favor, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de dirigirnos hacia ti en oración, pidiendo por favor perdón en nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Por favor, límpianos. Queremos ser santos y puros para ti. En el nombre de Jesucristo nos presentamos y nos reportamos para tu servicio. Vamos a leer tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de la lectura. Danos revelación, Señor. Muéstranos más de ti. Te anhelamos, Señor, te necesitamos. Y estamos agradecidos que nos concedes este tiempo y este espacio para poder compartir de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesucristo nos disponemos para ti en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar la lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y nuestras vidas a través de ella. Gloria a Dios. Estamos leyendo uno de los acontecimientos, de tantos acontecimientos que tuvo la vida de nuestro Señor Jesús cuando estaba en un cuerpo humano, ¿sí? Cuando estaba haciendo su ministerio, ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor de que hacía cosas grandes, ¿sí? Cosas maravillosas. Muchos enfermos eran sanados, muchos leprosos eran limpiados. Y todos los que estaban enfermos querían ser sanos, ¿sí? Estas maravillas que Dios hacía eran contempladas por muchos seguidores, ¿sí? A los seguidores se les conocía como discípulos. Estaban aprendiendo del maestro, ¿sí? Y querían hacer conforme el maestro hacía. Pero continúa diciendo ahí el verso 13, San Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿sí? O sea, había muchos seguidores, ¿sí? Había muchas personas que querían seguir al maestro. Pero dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué estaba haciendo mi Señor? Separando a 12 varones, a los cuales también llamó apóstoles, ¿sí? O sea, de los discípulos, mi Señor seleccionó a 12 y les llamó apóstoles. Y dice la palabra del Señor, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Tenía un propósito con estos 12? Por supuesto que sí. El propósito era que estuviesen con él, que lo vieran a él hacer las obras, que se dieran cuenta cómo se podía alcanzar el Espíritu, sí, la unción del Espíritu, para que se hiciesen obras maravillosas. El Señor quería que ellos tuvieran autoridad también. No solamente que estuvieran observando la autoridad que tenía mi Señor Jesús, sino que ellos tuviesen también autoridad, dice la Escritura, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿sí?
Dice que los estableció para que estuvieran con él y para que predicasen, ¿sí? Para enviarlos a predicar. De los discípulos, ¿sí? De la gente que iba cuando él estaba dispuesto a compartir la palabra, el Señor selecciona un grupo pequeño y los hace íntimos, ¿sí? O sea, son sus amigos. No solamente son sus discípulos, no solamente son sus apóstoles, son sus amigos, son sus allegados. Cuando va a comer, come con ellos, ¿sí? Cuando se necesitaba orar, iba con ellos a orar. Cuando había que compartir la palabra, ellos estaban allí con él. Cada evento, ¿sí? Hay muchos eventos que se narran en la palabra de Dios acerca de la vida de mi Señor Jesús. Pero la palabra me dice, ¿sí? Que Dios nunca se queda sin testigos. Él quería tener personas, ¿sí? Varones allí que estuvieran, que fueran sus testigos. De hecho, eso dice, terminando los evangelios, y me seréis testigos, les dice, ¿sí? Porque él quería que estuvieran allí presentes, que compartieran con él. Ahora, cuando uno tiene tiempo de compartir con las personas, se establecen vínculos, ¿sí? Se establecen vínculos y esos vínculos de amistad llegan a ser tan fuertes, ¿sí? Que aún dice la palabra del Señor que un amigo siempre será un hermano, ¿sí? Es mejor, dice la Escritura, un amigo cerca que un hermano lejano, ¿sí? Que un familiar lejos. La amistad llega a ser a veces tan fuerte que el vínculo es demasiado fuerte. Ahora, había amistad con estos hombres, ¿sí? Mi Señor Jesús con estos hombres. Pero dice la palabra del Señor que Dios tenía un propósito claro, ¿sí? Mi Señor Jesús estaba dispuesto a cumplir ese propósito y él sabía qué tan duro era. Después de compartir tanto tiempo con ellos, con sus discípulos, dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 39 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Gloria a Dios. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué ocurría con mi Señor Jesús? Mi Señor Jesús sabía, estaba consciente de lo que iba a ocurrir. Mi Señor Jesús estaba consciente de lo que se venía para él, ¿sí? Tanto que estaba en agonía. Ahora, cuando estaba en esta condición, dice la palabra del Señor, que lo que él hacía era orar más intensamente. ¿Qué ejemplo, verdad? A veces nosotros nos sentimos tristes, angustiados, y decimos, no, estoy tan triste que no quiero ni siquiera ir a la iglesia. Estoy tan triste que no quiero orar. Estoy tan triste, posiblemente estoy tan ofendido, tan lastimado, tan herido, que no tengo ganas de orar. Me siento tan mal, me siento en tal agonía, que no quiero tener nada que ver con el Señor. Pero el ejemplo tuyo y mío, mi Señor Jesús, dice la palabra de Dios, y estando en agonía, oraba más intensamente. Oh, gloria a Dios.
hay algo que debemos hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Qué es, mi hermano? Orar. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Así está escrito en la palabra, allá en el libro de Santiago. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Oh, gloria a Dios. Mi Señor, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que Dios nos ayude a nosotros a comprender cómo debemos nosotros, ¿sí?, asumir las situaciones difíciles, cómo debemos afrontar nosotros cada situación que se nos presenta. Ahora, mi Señor Jesús sabía lo que le correspondía, cuál era su papel, cuál era su propósito, y Él estaba dispuesto a ejecutarlo. Incluso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 16, en el versículo 21 en adelante, dice así la palabra de mi Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Tenía claro mi Señor Jesús su propósito? Amén, sí, Señor, lo tenía claro. Pero entonces, como tenía un vínculo, un círculo de amigos, empieza a compartirles lo que va a ocurrir. Dice el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oh, parecían palabras buenas, parecían cosas hermosas, palabras hermosas, parecía una expresión de amistad, ¿sí? Pero mi Señor puede discernir que no es Pedro el que habla de sí, sino que está simplemente prestando oídos a lo que el enemigo está diciendo y está repitiendo esa palabra que escucha el enemigo. Verso 23. Pero él, mi Señor Jesús, volteándose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Ahora, ¿había un problema allí? Claro que sí. ¿Cuál era el problema? Se estaba enfocando en el camino, ¿sí?, en el vehículo que se iba a utilizar, ¿sí? Se estaba enfatizando mucho, demasiado, en el proceso sin tener en cuenta el resultado, ¿sí? Se estaba enfatizando en el proceso de la salvación de la humanidad sin tener en cuenta el resultado en sí. Por eso mi Señor Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Estás quieres hacerme tropezar, ¿sí? Estás allí poniéndote en mi camino, quítate de allí. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás poniendo la mira en el propósito de Dios. Estás solamente mirando como cualquier ser humano. Ahora, esto es algo que ocurrió, ¿sí? Ocurrió con mi Señor Jesús y con sus discípulos. Ahora, en nuestra vida ocurre igual. Nuestro Padre amado, dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí. Está escrito y es amén. Mi Señor tiene un propósito para tu vida. Solo que a veces, ¿sí?, hay un proceso por el cual vamos a pasar para poder cumplir ese propósito. El problema radica cuando mi enfoque, ¿sí?, el énfasis
lo pongo en el proceso. Entonces me quedo como que si el proceso fuera el todo. Y el proceso no va a durar eternamente. El proceso tuvo un inicio y el proceso tendrá un fin. Ese proceso es el que nos va a permitir llegar hasta el día en el cual el Señor necesita usarnos, ¿sí? Ese proceso va a permitir que estemos listos para ese día. Ese proceso por el cual vamos a pasar va a permitir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Ahora, hay procesos demasiado duros, sí, claro. Hay procesos que no son tan duros. Pero no me consuela a mí ver un proceso más duro en otra persona, o no me consuela a mí ver un proceso en otra persona más liviano. Debemos entender que cada uno de nosotros pasa por un proceso diferente, porque Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito diferente, ¿sí? Mi Señor Jesús iba a pasar por un propósito para cumplir un objetivo, ¿sí? Perdón, iba a pasar por un proceso para cumplir un propósito, para cumplir un objetivo. Quítate de delante de mí, Satanás, dijo mi Señor Jesús. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando mi mira está puesta en lo natural, entonces podría ser que el proceso se alargue un poco. Cuando solamente contemplo, ¿sí?, lo natural, podría retrasar un poco el proceso. Dios nos está moldeando a cada uno en particular, de cierta manera en particular, ¿sí? Dice la palabra del Señor que había un proceso, ¿sí?, que Dios estaba ejecutando con mi Señor Jesús. Había escogido a 12, ya uno de ellos le había dicho, no te ocurra eso, no tienes por qué padecer ante los ancianos, ante los escribas, no tienes por qué morir a manos de ellos. Ya el Señor le dijo, me eres tropiezo, tu vista está puesta en las cosas del mundo y no en las de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 14 al 16, dice la palabra del Señor. Entonces uno de los 12, ¿sí?, un discípulo del Señor, uno de los mismos que él había escogido, con los que había compartido, dice la palabra del Señor, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué estaba haciendo Judas? Estaba traicionando a su amigo, ¿sí? Estaba traicionando a su maestro. Estaba vendiendo a su maestro. De hecho, llega diciendo, ¿qué me queréis dar? Ni siquiera está pidiendo, está dispuesto a lo que le den, ¿ves? Estaba traicionando a su maestro. Ahora, ¿era algo nuevo para mi Señor? De ninguna manera. Mi Señor todo lo sabe, gloria a Dios, ¿sí? Mi Señor aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. Pero dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Oh Señor. Ahora, mi Señor Jesús, consciente de la situación, consciente, sí, de que había pasado una noche de agonía en oración, consciente de que era algo, lo que iba a venir era algo durísimo para él, pero consciente también del propósito de Dios. Ahora, ¿sabía él que uno de sus discípulos le iba a traicionar? ¿Sabía quién era? Y en vez de ponerse él a llorar, ¿sí?, a lamentarse, a decir, oh, ¿por qué uno de mis discípulos me traiciona? Le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Él no se aflige por el hecho de que le traicionan. Él sabía exactamente lo que tenía que pasar. Era parte del proceso, ¿sí? Esa traición de Judas era parte del proceso. La traición de Judas no toma por sorpresa a mi Señor Jesús. Pregunto, ¿será que a mi Señor Jesús le dolió la traición de Judas? Yo estoy seguro que sí. Porque era su amigo, ¿sí? Lo llamó, él lo llamó, mi Señor Jesús lo llamó. Compartió con él. Fue una traición. Ahora, si en nuestras vidas el Señor permite que haya una traición, es parte de ese proceso que tenemos que atravesar, ¿sí? Si en el proceso que Dios está haciendo con nosotros, alguien nos lastima, somos lastimados, no te quedes a morir por el dolor, ¿sí? Si estás triste, haz oración. Si alguno está triste entre vosotros, haga oración. Si te sientes triste, deprimido, ¿sí? Si te sientes lastimado, si te sientes herido, si te sientes traicionado, imita a mi Señor Jesús, imita al Maestro, imita a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te eches a la pena, levántate y resplandece. Recuerda quién eres, recuerda que hay un propósito hermoso, poderoso de parte de Dios para ti. No te eches a la pena, no te quedes a morir, levántate, fortalécete. La palabra del Señor dice en su palabra, Jesucristo es mi fortaleza, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Mi Señor Jesús permite ser entregado. Mi Señor Jesús permite que lo traicionen. Mi Señor Jesús continúa el proceso, ¿sí? Una vez que es entregado, dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 47, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Consciente, mi Señor, ¿sí? Consciente, mi Señor, de que era necesaria esa traición. Porque esa traición era la que iba a dar paso o iba a dar pie para que mi Señor Jesús fuese arrestado. Después de ser arrestado, iba a ser juzgado e iba a ir a la cruz del Calvario. Oh, aleluya. Dice la palabra del Señor que una vez mi Señor Jesús es crucificado, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, dice la palabra del Señor, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿sí? Está crucificado mi Señor, ya lleva ahí unas horas de estar crucificado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, aleluya. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ni siquiera, ¿sí? No había nada, absolutamente nada que pudiera impedir que mi Señor Jesús cumpliera su propósito. Y ese propósito ha sido real, aleluya, para nuestras vidas. Ese propósito que Él cumplió, ¿sí? Todo ese proceso a través del cual atravesó mi Señor Jesús, nos permite en este día, gloria a Dios, gozar de nuestra salvación, gozar del perdón de nuestros pecados. Alabanzas al Señor. Él sigue siendo fiel. Él está aquí en esta hora, aquí en medio de nosotros. Su Espíritu está aquí
para decirnos: consumado es. Alabanzas a su nombre, alabanzas a Jesucristo, el único que podía ir al Calvario a llevar mis pecados y tus pecados, pagar por ellos. Oh Señor, gracias Padre, gracias por ese amor inmenso. Dice mi Señor Jesús: consumado es. Cuando esa palabra sale de la boca de mi Señor Jesús, oh gloria, cuando esa expresión se suelta, aleluya, ya no tenemos por qué cargar el peso del pecado. Tenemos libertad nosotros de entrar al lugar santísimo. Tenemos tú y yo, tenemos derecho, aleluya, a la salvación. Entonces, si tomamos el cuadro completo, ¿sí? Sin traición, no hubiese habido crucifixión. Sin la traición de Judas, no hubiese habido crucifixión. Sin crucifixión, no hubiese habido resurrección. Aleluya. Es un proceso, por lo que atraviesas, es parte del proceso. No te dejes intimidar por lo que ves alrededor. Proyecta tu vista hacia el propósito divino. Proyecta tu vista hacia aquella obra grandiosa y maravillosa que Dios está haciendo contigo. Dile al Señor: fortaléceme. Haz como mi Señor Jesús. Te sientes en agonía, dobla tus rodillas y ora más fervientemente. Oh, alabanzas al Señor. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 5, verso 6 en adelante. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oh, aleluya. ¿A su tiempo? Claro que sí. Porque Él no dilató las cosas, ¿sí? Él le dijo a aquel que lo iba a traicionar: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Señor Jesús, abre por favor nuestros ojos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Consumado es. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. La deuda del pecado fue pagada. Gloria al nombre de Jesucristo. Todo pecado, ¿sí? Absolutamente todo pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Oh, aleluya. Gloria a Dios. El propósito divino se cumplió. Por eso hoy, en esta hora, tú y yo estamos aquí. En el momento en que estamos, ¿sí? Disponiéndonos de la manera que lo estamos haciendo. Dice la palabra, continúa la palabra del Señor, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Gloria a Dios. Alabanzas a su nombre. Reconciliados con Cristo Jesús. Reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Aleluya. Hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito por el cual el Señor permitió ser crucificado. Y el proceso fue duro. Hay un propósito puntual para ti. Y si el propósito es puntual y de parte de Dios, el proceso por el que estás atravesando no te va a hacer daño, ¿sí? El propósito te puede doler, puede lastimarte, sí, sentirte lastimado, pero cada cosa, así sea mala, ¿sí? Así la veas como mala. La palabra del Señor declara que a los que amamos a Dios, dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Y si el propósito es, y si el proceso es difícil, recuerda, enfoca tu vista en el propósito, en las cosas de arriba, ¿sí? Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Soberano y eterno Dios, grande y maravilloso eres tú. Padre, sabemos que hay un propósito de parte tuya para nuestras vidas. Hay momentos en los cuales, Señor, en medio de este momento, Señor, de nuestras vidas, en medio del proceso por el cual atravesamos, nos sentimos débiles. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Permite que tu palabra traiga fortaleza a nuestro espíritu, Señor. Conforme está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, mi Señor y Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que al final todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre eterno, porque aunque no entendemos cómo va a ser, Señor, tu palabra declara que así es. Y si tu palabra lo declara, eso es amén. Gracias porque nos llamaste, Señor. Gracias porque te amamos. Gracias porque esa palabra es nuestra, Señor. Gracias porque no nos has soltado de tus manos, ni nos soltarás. Sujétanos fuertes, por favor, y permítenos llegar hasta ese día, tomados de tu mano. En el nombre de Jesucristo, oro por mis hermanos, aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor. Fortaléceles en oración. Permite que puedan estar ellos, Señor, rendidos a ti cada día. Gracias, Padre de la gloria, por sanar al enfermo, por libertar al cautivo, por fortalecernos en ti. En el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo te ama y su vida la entregó en la cruz del Calvario por ti. Si el Señor nos concede una nueva oportunidad, aquí estaremos compartiendo un poco más de la bendita y eterna palabra de Dios. Que Dios te bendiga.